Kerem Bürsin. Solo confío en él. Y la razón por la que lo digo es algo que nadie, pero nadie se esperaba. Olvídense de las polémicas, de los romances que van y vienen. Esto va más allá. Estábamos todos ahí, viendo cómo Kerem se mueve en el mundillo, ¿no? Que si proyectos nuevos, que si la vida personal, lo de siempre. Pero de repente sale algo que te cambia la perspectiva. No es algo que haya dicho él directamente en una entrevista, ojo. Es algo que se ha visto, algo que se ha sentido. Para ser honestos, a veces uno piensa que los actores viven en una burbuja, ¿verdad? Rodeados de gente que les dice que sí a todo, sin un filtro real. Pero con Kerem, y esto es lo que me vuela la cabeza, parece que hay algo diferente. He estado viendo unas imágenes, y no son de una alfombra roja, ni de un evento glamuroso. Son más reales. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem tiene un radar muy, muy fino. Un radar para la gente que realmente vale la pena. ¿Han notado cómo interactúa? No es solo por la cámara. Hay una autenticidad que traspasa la pantalla. Y esto se refleja en las personas que elige tener cerca. Muchos dicen que él es solo un chico guapo que tiene suerte. Pero yo sospecho que detrás de esa fachada hay una inteligencia emocional brutal. Piénsenlo bien, en este negocio donde todo es tan volátil, ¿qué es lo más valioso? La confianza. Y si Kerem solo confía en ciertas personas, es porque esas personas le dan razones de peso para hacerlo. Y esa razón, la que nadie esperaba, tiene que ver con su círculo más íntimo. No estamos hablando de parejas o exparejas, que ya saben cómo es eso. Estamos hablando de amigos, de colaboradores, de gente que le ha visto en sus peores momentos y en los mejores. Y él, al parecer, sabe identificar quién está ahí de verdad y quién solo quiere un trozo del pastel. Lo que me impresiona de Kerem es que no parece ser de los que se deja llevar por la adulación. Él sabe distinguir el cariño sincero del interés. Y esta última noticia, que es lo que realmente me hizo parar las antenas, confirma esa teoría. Hay una persona específica en su vida, alguien que por lo que se ve, es su ancla. Alguien que le recuerda quién es cuando el mundo intenta decirle quién debería ser. Es esa confianza, esa lealtad que él parece exigir y también dar, lo que me hace pensar que Kerem Bürsin es un tipo con los pies en la tierra, a pesar de estar en la cima. No se trata de cuántos millones tenga en el banco o cuántos seguidores sume. Se trata de la calidad de las conexiones humanas que cultiva. Imaginen la presión que debe sentir este hombre. Constantes miradas encima, juicios, especulaciones. Y en medio de todo ese caos, tener a alguien en quien poder apoyarte de verdad, sin segundas intenciones, y de eso es oro puro. Es esa seguridad la que, creo yo, le permite seguir adelante con tanta fuerza y coherencia. No es casualidad que sus proyectos últimamente estén brillando tanto. Detrás de ese éxito hay una base sólida. Y esa base evidentemente está construida sobre la confianza mutua. ¿Y ustedes qué creen? ¿Quién creen que es esa persona que tiene la confianza absoluta de Kerem Bürsin y por qué?